Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la intervención psicológica de emergencias, pues en esta situación a la cual nos estamos confrontando del COVID-19, pero esta vez vamos a hablar de colectivos especiales. Ahora bien, como lo habíamos mencionado la vez pasada, entendemos por evento traumático una carga extraordinaria donde hay una amenaza extrema y puede incluir un riesgo inminente de muerte o igualmente posibles lesiones graves. Tenemos que un evento traumático puede causar heridas con un daño sostenible en estructuras existentes a nivel físico, psicológico, social, económico, y es precisamente lo que estamos viendo en este momento. En este momento nos estamos viendo confrontados a un evento de estrés agudo. Este afrontamiento conlleva también una discrepancia vital de la experiencia. No todo el mundo lo va a vivir de la misma manera y por eso es importante hablar de algunos colectivos especiales. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo que vamos a ver con respecto a el estar viviendo esta situación tan particular? Uno es la alta amenaza percibida por las personas. El riesgo es un virus que puede atacar a cualquiera de nosotros. Nadie está exento, ni adolescentes, ni personas adultas, ni personas mayores. Ya lo hemos tenido por experiencia. Otro factor de riesgo puede ser el abandono propio. Si una persona se siente desesperanzada con respecto a lo que estamos viviendo y se abandona, este es un factor de riesgo que podría indicarnos más adelante otro tipo de trastornos, por ejemplo. La evaluación catastrófica que tenga la persona con respecto al evento. El hecho de no saber dónde está la puerta de salida con respecto a lo que estamos viviendo le genera a muchas personas este tipo de evaluación catastrófica porque no tienen ningún tipo de control sobre la misma. No se sabe cuáles van a ser las consecuencias reales. Podemos tener consecuencias como las que tuvieron en China, como las que actualmente están teniendo en otros países del planeta. Y bueno, esto también influye en la capacidad psicológica de las personas. La falta de apoyo social. Las personas que se encuentran de alguna manera sin una red de apoyo. Esto les hace de alto riesgo. Lesiones físicas. Hay muchas personas que en estos momentos se encuentran cruzando por otro tipo de enfermedades o han tenido una cirugía, tienen alguna discapacidad. Esto se convierte también en un factor de riesgo. Un dolor persistente, por ejemplo, la autoatribución, que en este caso quizás no, bueno, no digamos que no tendría que ver, también podría ser el hecho de enfermarse y sentir culpa por haber contraído la enfermedad o peor aún, si se le ha transmitido a otras personas que están a nuestro alrededor y que son de hecho nuestros seres queridos. Esto también va de la mano con la vergüenza y el estrés psicológico que ya tenemos y que existe con traumas previos. Nuestros factores de personalidad, por ejemplo, nuestra capacidad para afrontar, para resolver problemas, pueden influir en el momento actual y cómo estamos asumiendo la situación. Preguntas importantes. ¿Qué cantidad de tiempo dura el evento? Con respecto al COVID-19, no lo sabemos. ¿Cuándo se puede intervenir? Tampoco. No sabemos si a los pocos días, si a los 10 días, 20 días, cada momento tiene sus especificidades. ¿Quién es la víctima y cuál es la necesidad de ayuda? Es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos revisando principalmente un todo y un genérico, pero en la psicología no podemos hablar de genéricos. Debemos tener muy en cuenta la persona que ha recurrido a nuestra ayuda y su valoración. ¿Quién es? ¿Cómo está viviendo el momento? ¿Con quiénes convive? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Ha perdido su empleo? Todos estos factores nos van a dar una lectura muy específica de la persona a la que vamos a colaborarle. ¿Quién es la persona que más necesita ayuda?
no necesariamente podría llegar a ser la persona que se ha comunicado con nosotros. ¿Cuáles serían los logros y a qué nivel? ¿Qué pretendemos hacer nosotros con la ayuda que le vamos a brindar? ¿Qué grupos o quiénes intervendrán? ¿Mm? Si es de competencia de un psicólogo de emergencias o si sería mejor que se pusiera en manos de un psicólogo clínico o de alguna otra instancia social o médica. ¿Cuál intervención es la más efectiva? No con todo el mundo funcionan las mismas intervenciones. Estrés agudo. Ya habíamos hablado del estrés agudo. Es bueno recordar, algunos de estos síntomas pueden estarse dando ya en nuestra población y hay que tenerlas muy conscientes, ¿no? Muy a la mano, recordarlas cuando se está haciendo la valoración. Si existen pensamientos o recuerdos estresantes, si hay síntomas de sobreexcitación, problemas de sueño, irritabilidad, agresión, problemas de concentración, síntomas somáticos, agotamiento, dolores de cabeza, náuseas, por ejemplo, ansiedad, incapacidad para sentir sentimientos positivos. A medida que van pasando los días de la cuarentena, muchas personas se ven confrontadas a sentimientos negativos, ¿no? Esto puede estar generando un estrés agudo. Otros factores como la depresión, como hablábamos anteriormente, la falta de una buena red social, la culpabilización propia, el abuso de sustancias, el hacer uso, por ejemplo, de drogas o de consumo de alcohol, comportamiento de evitación, reacciones afectivas cambiadas, experiencias psicóticas, porque, pues, como les decía, este es un evento que nos toca a todos. Restricciones funcionales psicosociales, cambios de la percepción, de la realidad, del tiempo. Por ejemplo, hay personas a las que la cuarentena les ha parecido eterna, ¿no? Y eso dificulta el sobrellevar lo que estamos viviendo. Medidas contra el miedo. Limitar el consumo de medios. Podemos decirle a las personas que en lo posible traten de conectarse lo menos posible a los medios de comunicación, al internet, a las redes sociales, al Facebook, que dediquen todo su tiempo a su familia, a otros espacios, a la lectura, a la música, pero que limiten el consumo de medios, perdón. Concentrarse en las cosas positivas, no solo en las negativas. Enfocarse en el contenido positivo, calmarse, estabilizarse, que tenga conciencia sobre sus sentimientos, sobre lo que está viviendo, qué le está afectando y qué le puede ser positivo. Todos tenemos diferentes emociones en esta situación, que son muy particulares a nuestra forma de ser, entonces tener muy claro qué es lo que estamos viviendo. Tomarse el tiempo para percibir y expresar lo que se siente. Es importante poderlo definir, poderlo trabajar. Limitar la melancolía, no dar tanto espacio a la tristeza, por ejemplo. Hacer ejercicios simples de relajación, respiración diafragmática. Recordar que esta situación va a pasar, que no va a pasar mucho tiempo. Y cuando decimos mucho tiempo estamos hablando de, puede ser un mes, 2 meses, pero realmente en comparación a nuestro ritmo de vida y a los años que hemos vivido, esta situación va a pasar y va a pasar pronto. Es importante las personalidades resilientes. ¿Qué menciona la resiliencia? Una buena autoestima, una autoeficacia, ser optimista, la motivación interna o externa, pero saberla potencializar, la resistencia que podemos presentar ante esta problemática, la sociabilidad en nuestras redes es muy importante y las habilidades emocionales. Tenemos, digamos, como dos fases de intervención. En la primera, como ya lo habíamos dicho en la conferencia anterior, está calmar, aliviar, aumentar el control, promover el contacto y las conexiones sociales, fortalecer la esperanza y orientar hacia el futuro. Más adelante, validar las emociones de la persona,
buscar un cambio de actitud, si hay actitudes que sería bueno trabajar, activar sus recursos personales y sociales, llevar a una transferencia de información psicoactiva, no solamente ser pasivos y recibir, recibir, sino también intervenir, manejar el estrés, promover las estrategias de afrontamiento, como lo hablábamos en la primera conferencia, y eh, generar estrategias para una buena resolución de problemas. Con colectivos especiales, no todas las personas que se van a comunicar con nosotros cumplen los mismos criterios. Hay que tener en cuenta que algunas de ellas pueden presentar ideaciones suicidas. Vamos a tener involucrados niños en otros espacios, maltrato intrafamiliar, fallecimiento de niños quizás, porque se han dado los casos, una activación de una urgencia psiquiátrica. Podríamos estar trabajando con personas de otras culturas que viven en el país donde nosotros residimos o que pueden estar de vacaciones y no pudieron regresar a su país de origen. En este instante y lo que sigue en el camino, el poder informar malas noticias, saber cómo, informar acerca de fallecimientos. Adicionalmente, el trabajo con personas mayores, que son, digamos, las que mayor grado de ansiedad están presentando. Y está también la posibilidad de intervenir con los equipos de intervención, en este caso los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, las personas del aseo de la clínica, digamos, son las personas que en este momento llevan una carga muy, muy alta con respecto a la situación del COVID-19. Errores. Proporcionar información inadecuada, ser impacientes, no escuchar, utilizar frases vacías como todo va a estar bien, no se preocupe, en fin, utilizar terminología demasiado técnica que la persona pueda no entendernos de lo que estamos hablando, hablar mucho, frenar las emociones, ignorar las reacciones de las personas, hacerlas o dejarlas solas, hacerlas sentir solas y utilizar medios tecnológicos y no presenciales, que en este caso sería un poco una desventaja de no poder acompañar directamente a las personas. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Con niños y adolescentes, el objetivo principal es que tenga libertad dentro de las cuatro paredes, que el niño y el adolescente se pueda sentir que tiene un espacio propio, ¿sí? Generar actividades con un cronograma, llevar una vida lo más normal posible dentro de lo que cabe, que planifique su estudio, su tiempo libre, que sepa exactamente cuándo está trabajando, cuándo puede jugar, eh, realizar actividades conjuntas. Esto es difícil hoy en día, realizar actividades entre los padres y los niños. Es aprovechar este espacio, podernos acercar a ellos. Permitir oportunidades de retiro para prevenir o reducir conflictos. Hay momentos en los que los niños necesitan su espacio y nosotros como padres también. Permitir que el niño haga ejercicio tanto como sea posible, que salte cuerda, eh, que juegue con sus juguetes, que corra. Generémosle un espacio en el apartamento o donde vivamos, donde él pueda correr un poco de una parte a la otra, en fin, los vecinos ya entenderán, son situaciones muy específicas. Desarrolle reglas juntas como cómo usar el tiempo de la mejor manera posible y limite los tiempos en pantalla, porque pues dejarlo jugar es como una solución bastante sencilla, pero realmente tenemos que aprovechar el tiempo de nuestros hijos para que enseñarles de paso a manejarlo. Explíquele la situación dentro de su capacidad de entendimiento, ¿no? Acepte si el niño es más cariñoso o quizás más agresivo de lo normal, porque puede ser una reacción a la situación que estamos viviendo.
Genérele seguridad y más seguridad. Absténgase de implementar medidas educativas importantes en este momento, o sea, el ser demasiado rígido, el pretender que aproveche el tiempo para aprender otra lengua cuando se le ha dificultado entender matemáticas si le queda difícil. Hay que ser un poco condescendientes en estos momentos con los niños y con los adolescentes. Cuando aparezcan conflictos, hay un estrés de densidad y es cuando todos ocupamos cierto espacio durante mucho tiempo. ¿Sí? Si somos ya más de dos, las cosas son un poco más difíciles de manejar. Aborde las emociones cuando necesiten ser abordadas, una agresividad, un silencio demasiado prolongado, etcétera. Es bueno abordarlo y trabajarlo, si no para nosotros, sí para poderle mencionar esto a las personas que recurran a nuestro apoyo. Algunos de nosotros pues tenemos la posibilidad de salir, dependiendo del país donde nos encontremos. De ser posible, dar una pequeña vuelta a la cuadra con los niños está bien, especialmente los niños, por ejemplo, con ciertos retos especiales o con ciertas características de personalidad necesitan salir y es importante dejarlos salir o salir con ellos a dar una pequeña vuelta. Haga un mini equipo o conferencias familiares de crisis. Es como casi hasta un juego, ¿no? Se puede realizar. Entonces, hacer una reunión familiar en donde podamos trabajar los problemas, resolverlos, ¿por qué no? Como ya lo había mencionado, ser un poco más indulgente eh, que lo habitual. Cuando aparezcan estos conflictos, genere un espacio seguro, dar el espacio para hablar, para negociar, para jugar, para hablar sobre las reacciones, para mantener rutinas y resolver problemas. Este es un tema álgido, la intervención con padres fuertes. Puede ser la madre, puede ser el padre. A veces el exceso de trabajo, el trabajar en casa, tener a los niños, puede dificultar un poco las cosas y las relaciones. El convivir, por ejemplo, con nuestra pareja cuando no se tiene la costumbre, ¿no? Entonces, hay aquí una serie de estrategias. Uno es el tiempo fuera, tomarse un tiempo para uno mismo, ir a otra habitación, por ejemplo, si se puede salir a una vuelta, ir a dar una vuelta, técnicas de respiración, hacer caras. Cuando uno sonríe, el cuerpo como que asume que hay que estar feliz por algo. Entonces, el hacer caras, muecas, ayuda, nos ayuda, ¿no? Eh, los gestos son muy importantes a la hora de asumir una actitud. Empujar contra la pared, empujarse uno mismo, poner los brazos contra la pared y empujar, empujar. Esto ayuda a descargar, ¿ok? Contar hasta 10. Esta la conocemos todos, pero es válida y sirve. Exhalar un suspiro. ¿Mm? Tomar aire fresco, abrir las ventanas, dejar que la habitación se ventile, darse un baño de agua tibia, por ejemplo, hacer un masaje en la mano, ¿ya? Hay varias técnicas de masajes personales para poder bajar un poco la tensión. Eh, Enfocar los sentidos en otro tipo de cosas, no en la situación específica que nos está generando esta carga, ¿no? De agresividad. Agitar el cuerpo, soltarse, ¿sí? Esa también ayuda mucho a descargar. Sonreír, como les decía, tiene una relación directa con, por ejemplo, el hacer gestos, caras. El zumbido, generar un zumbido como si uno fuera una abeja. Eso nos ayuda a concentrarnos en otra cosa también. Un abrazo. Hay personas a las que les funciona esta técnica. Entonces, estas técnicas son muy, muy importantes, por favor, transmitirlas a las personas que consideren que se les está saliendo de las manos la situación que están viviendo actualmente. Con personas mayores, tengan en cuenta la reacción según su experiencia anterior de vida,
su situación física, su situación psicológica, sus redes sociales y cuáles son sus estrategias de afrontamiento. Todos estos factores son importantes cuando tenemos una persona mayor al otro lado del teléfono. Su estado cognitivo y de conciencia, sus recuerdos, el hoy, la orientación, porque muchas veces se confunden, con esta situación se confunden y esto confunde un poco su sentido de orientación. La capacidad que tiene de comunicar, los problemas que tenga de percepción, ¿sí? Si tiene problemas auditivos, visuales, y cómo está haciendo el manejo de emociones. Con discapacidad, tenemos que autoobservarnos. No todo el mundo tiene la capacidad para apoyar a una persona que tiene una discapacidad. Mirar el nivel de tolerancia de la persona, cómo asume lo que estamos viviendo. Puede ser que no nos llame directamente la persona, quizás sí también, ¿no? Puede ser un familiar. Entonces, estos aspectos nos ayudan a analizar cómo está asumiendo la situación la persona. Hay que saber muy bien cómo darles la información, qué información facilitarles, que estén en un sitio seguro, donde puedan estar tranquilos. Si están solos, tratar de reubicarlos con otras personas. Por ejemplo, si esta persona se comunica con nosotros y necesita ayuda, saber darle la ayuda, hacérsela llegar. Escuchar, tener mucho cuidado con nuestros propios gestos, analizar los pensamientos de esta persona, su conducta, y atender sus señales de descompensación. No lo sobreproteja. Tenemos enfrente una persona que tiene sus capacidades. No muestre miedo ante su discapacidad. No sea invasivo. Seguir el ritmo de la persona, ayudarlo a conectarse con la situación que está viviendo. No emitir juicios. Fijarse muy bien en sus reacciones. No hablar en voz alta. Tener una discapacidad mental no significa ser sordo. Usar un tono de voz adecuado. No excluir, porque son personas. Y observar sus recursos y potencializarlos en la medida de lo posible y de acuerdo a la situación que se nos esté planteando desde el otro lado. Para mantener la salud mental hay que mantenerse activo, intentar participar en las actividades de la casa, ayudar a cocinar, ayudar a arreglar la casa, etc. Descubrir cosas nuevas, hablar sobre el momento, sobre nuestras emociones, buscar ayuda de ser necesario, creer en las capacidades que uno mismo tiene de aprendizaje, por ejemplo. Mantenerse en contacto con los amigos, aprender técnicas de relajación, ser creativo. Con un ataque de pánico, pequeños tips: tomar agua, respirar profundamente, llevar a cabo una respiración abdominal, liberar la tensión con actividad física. En caso de un ataque severo, puede servir una ducha fría. También, si es un pequeño tip, colocar algo picante en la boca, ¿sí? Wasabi o chile, y con esta irritación hace que nos concentremos en la situación específica del wasabi y no en el ataque que está teniendo la persona de pánico en el momento. Elogiarse cuando se ha logrado volver a la normalidad, ¿sí? Y aceptar que los ataques son normales, que no hay por qué avergonzarse de ellos, que podemos tener este tipo de situaciones. Es gente normal con reacciones normales ante un evento anormal. Otros tips: leer, dibujar, ver la televisión, hacer manualidades, aprender algo nuevo, ¿sí? Si se puede acercar a la naturaleza, ¿por qué no? El movimiento ayuda a distraer, hacer ejercicio en casa,
¿Mm? Tratar de comprender los sentimientos, de escribirlos, organizarlos, para aprender a manejarlos, para saber qué hacer con ellos. ¿Sí? Si yo sé que estoy triste, me es más fácil saber qué hacer con esa tristeza, ¿no? Es distinto a decir, no, no sé qué siento, no sé qué me pasa. Los niños pueden reaccionar al estrés de formas diferentes. Entonces, no podemos esperar que ellos reaccionen como nosotros, ¿no? Ser indulgente, tomarse el tiempo para escucharlos. Los niños están llevando una gran carga también ahora, porque les queda muy difícil entender lo que estamos viviendo y porque estamos encerrados en casa. Reservar varios momentos del día para los niños, escucharlos, jugar con ellos, estar con ellos, generar espacios donde podamos apoyarlos. Los niños también en lo posible deben estar cerca de sus padres. ¿Mm? Si se da el caso que uno de sus padres deba ir a la clínica, por ejemplo, porque ha contraído el COVID o por alguna otra razón, es importante que los niños puedan tener un contacto con sus padres, ya sea telefónico o a través de videos. Vale la pena también seguir las rutinas y los horarios familiares, a pesar de tener a nuestro familiar en la clínica, ¿sí? Tenerles estructuras claras, como ya habíamos mencionado anteriormente, responder de manera solidaria, empática con ellos. Ellos necesitan nuestro amor y nuestra atención, porque como lo dije, están viviendo de una manera muy particular la situación. Dificultades familiares ante positivos de COVID. Aceptar y entender esta carga. Aceptar la dificultad para expresar sus emociones. Lo mismo dificultad para entender los sentimientos del enfermo. Para ellos no va a ser muy sencillo entender todo lo que va a empezar a vivir la persona que está enferma, la culpa, la rabia, el dolor. ¿Sí? Entonces, tratar de hacerles un acompañamiento durante esta situación. Problemas para gestionar los conflictos, porque es una situación totalmente nueva. No se sabe si en el hospital se le puede brindar el apoyo, no se le va a brindar el apoyo, si va a fallecer, si va a sobrevivir, qué se va a hacer con esta situación. Lo mismo, impedimentos para preguntar por la salud de la víctima. Es una situación muy especial lo de COVID-19 y debemos saber hacer el acompañamiento necesario durante esta situación. Niños familiares de víctimas. Nuevamente, vincularlos de una manera adecuada, saber cómo manejar su angustia. Si llegan a tener pesadillas, culpa. Muchos niños, dependiendo de su edad, pueden llegar a sentirse culpables por la enfermedad de su pariente. Entonces, tenerlo muy en cuenta, que esto es viable y saber cómo trabajarlo. Su rendimiento puede mostrar apatía, como al mismo tiempo podría otro niño mostrar agresividad. Podría decir que está bien, en el caso del séptimo punto, las mentiras. Él podría decir que no pasa nada, que lo entiende todo, pero realmente hasta qué punto entiende lo que está pasando. Síntomas de regresión. Si vuelve a mojar la cama, por ejemplo, si se comporta como un niño 3 años menor que la edad que tiene, etcétera, estos síntomas es importante tenerlos en cuenta. Si no quiere hablar con nadie, si es evasivo, si tiene un bajo control de impulso, si es agresivo, todo esto nos está dando información con respecto a cómo ha asumido él la situación de su pariente que se encuentra actualmente en la clínica. ¿Qué podemos hacer? Primero, generarle un espacio seguro. Segundo, escucharlo, hablar sobre sus reacciones, tratar de mantener las rutinas y hablar sobre lo sucedido, siendo sinceros, claros y muy estructurados con respecto a la información que le vamos a brindar a los niños y a los adolescentes.
Con los jóvenes, debemos tener en cuenta estos 5 aspectos. Ellos van a querer afrontar la situación como si fueran adultos, pero hay que recordar que también son niños, que quizás muchos de ellos se van a culpar porque van a pensar que fueron quienes llevaron el virus a su casa, van a sentir angustia, depresión, pueden estar abrumados, por ejemplo, si es su padre, van a pensar que quizás van a tener que ellos que salir después a trabajar para ver cómo mantener a la familia. O sea, son imaginarios que para ellos son muy reales. Buscan evadir la situación, esa es otra posibilidad, ¿no? Que no ha pasado nada, ¿no? No quieren saber nada de su familiar enfermo. Y también el hecho de sentir que si hablan van a ser criticados, entonces muchos de ellos van a intentar no hablar. En casos de duelo, recordar estos 6 aspectos. La relación con la persona que fallece, escucharlos, facilitarles el proceso, darles información, tratar de normalizarlos, de hacerles ver que todo lo que están sintiendo tiene que ver con esta situación y con este proceso, y orientarlos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Esos 6 aspectos son los que más podrían ayudar en este momento de COVID-19. El duelo en jóvenes. Hay que tener en cuenta que para ellos quizás hay un restringido entendimiento de la muerte si no lo han confrontado anteriormente y de una manera un poco más sana. Restringidas habilidades y pensamientos negativos con respecto a un fallecimiento. Restringida expresión verbal. Deseo de ser como otros niños. ¿No? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí si a mi alrededor no hay nadie más a quien le haya sucedido? Necesidad de activarse, de poder participar, de poder entender, y necesidad de respuesta a muchas preguntas. La ideación suicida, esa es otra posibilidad que podría darse con las personas que se van a comunicar con nosotros. Hay que tener muy en cuenta que el espacio de cuarentena puede darse para exacerbar las ideas suicidas en algunas personas, entonces hay que tener mucho cuidado. Si alguien se comunica con nosotros y nos dice que él mismo u otra persona que se encuentra con él en su casa ha hecho alusión a querer morirse, eh, que hacen cosas que son un poco arriesgadas, que ya lo han hecho anteriormente y que podrían llegar a hacerlo nuevamente, hay que tener también esto en la mira. Alertas. Si la persona que está hablando con nosotros nos menciona que él o alguien de su familia ha empezado a recoger todas sus cosas para sacarlas a la basura, por ejemplo. Eh, si se encerró en su habitación y no quiere salir y no quiere hablar con nadie y se le escucha solo llorar, por ejemplo, trastorno de sueño, incremento de sustancias psicoactivas, notas de despedida, esperamos pues que no se den estos casos precisamente ahora, algún tipo de lesiones presentes actualmente. Hay que estar alertas porque esto puede darnos información a tiempo. Los mitos, recordemos, ¿no? Siempre pensamos que quien lo dice no lo hace, que es solo para llamar la atención, que es algo impulsivo, eh, que si ya sobrevivió una vez ya no va a ser más un problema, ¿no? Eh, que esto va a pasar, ¿no? Si una persona presenta síntomas, es mejor apoyar e intervenir. ¿Sí? En estas situaciones hay que mantener nosotros mismos, los intervinientes, psicólogos, la calma, utilizar un tono de voz adecuado, escuchar, mostrar interés, eh, tratar de evitar la visión de túnel, explorar los motivos por los cuales ha pensado en intentar suicidarse, evitar juzgar, manejar los silencios,
apoyar emocionalmente, no quitar importancia a cualquier reacción especial que la persona presente, transmitir empatía, evitar las frases vacías, respetar los silencios, no desviarse del tema. Todos estos factores son importantes cuando tenemos al otro lado una persona que puede cometer eh, algún acto en contra de su propia vida. Estrategias: no mentir, ayudar a pensar, tener cuidado con el sentido del humor, no es un momento precisamente para tomar del pelo, ¿sí? Intentar regularizar o volver a la normalidad. Y tratar de conseguir este tipo de información lo más pronto posible para buscarle una ayuda, alguien que pueda acercarse lo más pronto posible para intervenir. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tipo de antecedentes? ¿Hace cuánto viene pensando en esta idea suicida? ¿Si ha tenido intentos anteriores? ¿Con quién se encuentra? ¿Quién tiene las llaves de su casa? ¿Cómo es el lugar? Si es un quinto piso, si es una casa, etcétera. ¿Con quién está y si ha consumido algún tipo de sustancias? Esta información es vital para podérsela otorgar y ahorrar mucho tiempo a los equipos de intervención que pueden llegar al sitio. El protocolo: acoger, focalizarse, lo importante es vivir. La muerte es lo único que no tiene retroceso. Valorar la situación y actuar. Errores: ofrecer un consuelo rápido, porque ya es hora de cortar el teléfono. Hacer recordatorios, o sea, estamos en lo que estamos, no hay que llevar como una guía. Generalizar, ya esto es típico que suceda en este tiempo, no. Aconsejar, no estamos para dar consejos. La intervención en emergencias es otra cosa totalmente distinta. Intentar enseñar que la vida es importante, que ante los ojos de la familia, esto, aquello. No estamos para enseñar cosas. Disminuir el problema. Comentar acerca de la situación. No nos corresponde hacer comentarios. Analizar la situación. No estamos tampoco para decirle, bueno, sus problemas económicos serán momentáneos, etcétera. No es lo que nos compete. Igualmente desarrollar actividades rápidas, ¿no? Hay que mantener la calma, hay que pensar, hay que tener un plan ya preestablecido por si se nos presenta esta situación en particular. Evitar el contagio emocional. Si alguien está angustiado, que pueda angustiar a las personas que tiene alrededor, etcétera, dar el apoyo emocional, normalizar, identificar, activar. Intervención: fijarse muy bien en cuáles son las conductas que está llevando a cabo, cuáles son sus pensamientos, qué problemas fisiológicos se está presentando y cuál es su situación emocional. Otro colectivo muy importante: la violencia de género. Hay una ciudad en donde en estas 2 semanas de cuarentena se han presentado 14 femicidios. Es muy preocupante, muy preocupante. Hay que también saber cómo intervenir ante una llamada de una persona que está sufriendo violencia de género o violencia intrafamiliar, porque puede ser ella, él, los niños. Recordemos las estrategias que mencionaba hace un rato con respecto a cómo se puede llegar a intervenir o cómo se puede, por lo menos en principio, tratar de controlar la ira o la impulsividad. En violencia de género, saber valorar muy bien la situación que está viviendo la persona,
¿Cuál es la ayuda que necesita en ese instante? Si necesita salir de donde se encuentra, para saber darle la mejor alternativa. Ahora, otro grupo, los sanitarios, el personal de salud. Ellos están viéndose en este instante expuestos a una situación muy fuerte en un lapso de tiempo muy largo, viendo cómo su vida puede estar expuesta también al riesgo de la muerte, ¿no? Entonces, también puede ser que lleguemos a recibir llamadas de personal sanitario, tener en cuenta la capacidad de afrontamiento que tiene la persona con la que estamos hablando, eh, ser conscientes del miedo que tienen a fallar, porque pues todos esperamos que estos superhéroes lo logren y pues eso también es una carga para ellos. El haber visto colegas fallecidos o graves o enfermos, y que esto no es un evento de todos los días. La dificultad también de la comunicación interna, por ejemplo, dentro del mismo hospital, el que no se den los espacios para hablar y para dialogar después de los turnos, etcétera, pues esto realmente no ayuda con la carga que están viviendo. A esto le podríamos llamar la línea roja, ¿no? Y esto generaría en ellos aspectos como cansancio, dolores de cabeza, falta de concentración, inseguridad, conflicto, tristeza, culpa, problemas para dormir, sentirse alejados de todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la situación que están viviendo nuestro personal de salud. Tratar de reducir el estrés, tratar de recuperar las habilidades de funcionamiento y, de ser necesario, remitir. Tener en cuenta, restaurar, eh, fortalecer, facilitar, estabilizar, trabajar con el comportamiento y la acción. Estabilizar ante signos de descompensación, dejarlos hablar, desfogar. ¿Qué es lo que sintieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Como les mencionaba antes, entender que es gente normal en un evento anormal y en circunstancias anormales. O sea, el anormal no es el profesional del área de la salud y sus emociones. Es el evento ante el cual nos vemos confrontados en este momento. Trazar un plan para trabajar la crisis, el estrés y el afrontamiento. Hay 3 opciones para trabajar con ellos: desmovilización, defusing, debriefing, que sería bueno recomendarlo en las clínicas. La desmovilización es la transición de la condición excepcional a una normal. Cuando termina su turno, ¿sí? Que vaya a casa, que se relaje, que se olvide de ese día, en lo posible, claro está, ¿no? Normalizar sus aspectos fisiológicos, psicológicos, revisar cuáles son las expectativas realistas con respecto a las consecuencias, transmitir información, ¿sí?, de cómo trabajar el estrés y, de ser necesario, pues facilitarle una remisión. El defusing normalmente se realiza 24 horas después de los eventos, en donde ellos pueden informar, minimizar sus reacciones, potencializar sus redes sociales, y hay un reforzamiento y un afrontamiento, ¿no? Se recogen todos los hechos, se explora y después se hace un cierre. Esto es importante. Lo que no hay es tiempo. Como ya les decía, la idea es normalizar, crear expectativas realistas, transmitir información. El debriefing.
es un poco más especial. Se trabajan primero los hechos, solo los hechos, luego los pensamientos, luego las emociones, y después con estos factores se hace una reformulación, un refuerzo y un cierre, trabajándolo con su equipo. Se busca con él aliviar el impacto negativo, mejorar el proceso de afrontamiento e igualmente identificar quién podría llegar a necesitar un apoyo posterior. Dicho esto, hemos abarcado una serie de grupos especiales a los cuales podríamos vernos confrontados en nuestro servicio de primeros auxilios psicológicos y en muchos casos de ellos una psicología de emergencias. La información está dada, saber cómo actuar, si prevenimos, si imaginamos, nos queda más fácil reaccionar y responder en el momento en el que se nos den las situaciones. Entonces, pues, les deseo la mayor de las suertes y, y espero que esta información